Y continuamos con el café de la mañana para decirles a todos ustedes que debemos estar preparados para cualquier emergencia. Nadie está exento, debemos dejar de decir a mí eso nunca me va a pasar, eso le pasa a los demás, en otras ciudades, en otros países, y no. Puede estar ahí en su casa el peligro, porque todos tenemos un porcentaje de riesgo a todo ello que pueda ocurrir. Así que está con nosotros hoy Camilo y José, que hacen parte de un equipo especialista para indicarnos qué hacer en caso de electrocución. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Pero nervios, tranquilos. Bueno, comencemos con alguna situación. Mencionemos cómo puede llegar a suceder en casa o de repente también en nuestro lugar de trabajo. Bueno, como lo decías, lo importante de esto es saber que el riesgo eléctrico siempre existe, está presente en todo momento porque nosotros en nuestro diario vivir tenemos conexiones eléctricas tanto en la casa como en el trabajo. De pronto en el trabajo tenemos un riesgo un poco mayor por los niveles de electricidad que se manejan allí, el voltaje y el amperaje en nuestras industrias. Sin embargo, pues no solo saber que existen, sino también tener la precaución de minimizar estos riesgos. En casa, pues mirar, por ejemplo, los tomacorrientes que estén protegidos, que no hayan conexiones fraudulentas, que también nuestros aparatos electrodomésticos tengan el cableado en buenas condiciones. Cuando llegamos a tocar algo que esté dándonos un riesgo de que nos podamos electrocutar, ¿a qué estamos expuestos? No sé, a quemaduras, a golpes, ¿podemos quedar de hecho hasta inconscientes? Claro, el daño más severo que se puede presentar es quemaduras. Entonces, ¿Sí? nos podemos quedar inconscientes. Prácticamente la energía que entra por nuestro cuerpo puede parar lo que es los latidos del corazón. Entonces entra en un paro cardíaco y ahí es donde tenemos que pues, empezar a actuar. Muy bien. Al momento de tener una persona que esté electrocutada, uno la debe coger, me debo quedar quieta, le pongo una sábana, llamo a emergencias. ¿Cuál sería como ese protocolo a seguir cuando es otra persona la que le está pasando? Lo importante de esto es, primero, minimizar nuestros riesgos para nosotros como personas que vamos a auxiliar. Esto lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la persona esté desconectada de esa fuente de electricidad. Durante este proceso, igual ir pidiendo la ayuda al personal especializado. En ese sentido, podemos solicitar, por ejemplo, cuadrillas de la electrificadora, personal de bomberos, personal de paramédicos o ambulancias para el proceso con esto. Una vez estemos seguros que ya no hay la parte eléctrica, nosotros como personas que vamos a auxiliar debemos tener en cuenta la seguridad del entorno. Ya cuando estamos seguros de esto, iniciamos el proceso de la atención de las víctimas y dependiendo pues las situaciones que hayan tenido, si son quemaduras, si son golpes porque se puede caer de donde esté. Lo importante es no darle remedios caseros a las personas en temas de quemaduras. Por eso vamos a seguir este paso a paso, ya lo vamos a ver en pantalla, de qué es lo que deben hacer ustedes al momento de tener uno de estos casos de electrocución. ¿Vamos a los pasos? Listo. El primero de ellos, corte de la energía. Debo buscar cuál es esa fuente que está proporcionando como ese toque eléctrico, ¿no? Desconectarlos, bajar lo que nosotros conocemos como los tacos o desenergizar la zona. Muchas veces hay unas energías eléctricas que quedan en el sitio, que es lo que nos pasa en algunos sitios que sentimos el corrientazo al pasar junto a una nevera o junto a un congelador. Entonces, desenergizar los sitios, lo más importante. ¿Qué pasa cuando me dicen a mí buscar un material antiaislante sin metal? ¿Yo de dónde saco eso? Sencillo, los materiales que son dieléctricos, que aíslan la electricidad, vienen siendo maderas secas. En últimas, un palo de escoba de madera nos puede servir para alejar la persona de donde hay la fuente de energía. Pero es decir, cojo el palo y lo pongo cerca de donde se está generando la electricidad, se lo doy a la persona. Para retirar la persona. Muchas veces, por ejemplo, la persona está pisando un cable. Ok. Entonces, para retirar ese cable, lo más seguro es con un material aislante.
Si no tenemos más en casa, un palo de escoba es suficiente para retirar ese cable de la persona. Ya en la parte de la industria se tienen pérdigas, se tienen elementos aislantes dedicados pues, para estas operaciones. Muy bien, tomé nota de eso, que es hoy lo aprendí, puedo decir que aprendí algo nuevo. Segundo, despegar a la víctima. Ok. ¿Qué tal cuando de pronto alguien esté ahí golpeado, se cayó, está inconsciente? ¿Cómo la puedo separar? Lo importante es hacerlo con material aislante y sabiendo que ya no hay energía eléctrica en el sitio. Muchas veces lo que nos ocurre o lo que ocurre a las personas que quieren ayudar, que no toman esta precaución y terminan siendo una víctima adicional. Ya entonces serían 2 personas que estarían electrocutadas en el sitio. Entonces por eso debemos retirar la persona de esa fuente eléctrica, que puede ser el cable, que puede ser un equipo, un transformador, dependiendo pues lo que lo esté causando. Si la descarga fue por un rayo, por ejemplo, la persona se va a ir descargando lentamente al suelo. Entonces tenemos que garantizar que esté en contacto con la tierra. Si la persona quedó sobre una superficie metálica o algo, va a almacenar un poco esa energía. Entonces es mejor colocarlo en la tierra directamente. Muy bien. Siguiente dice llamar a emergencia. ¿Cuál es el número de las emergencias? Bueno, pues el número del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, pues obviamente el 119, los números fijos que es el 675-0665 y 675-0666. Eso es directamente, hay que tener claro que si usted llama al 119, un teléfono celular, pues obviamente esa llamada se dirige hacia Bucaramanga, ¿sí? Entonces, mientras Bomberos Bucaramanga hace pues obviamente la información, el puente con nosotros, pues se va a perder mucho tiempo ante una emergencia. Entonces, si vamos a llamar al 119, que sea un teléfono fijo. Es decir, que los bomberos no solo nos ayudan o nos socorren cuando son casos de incendio, sino también en casos de electrocución. En todas las materias. Nosotros atendemos diferentes tipos de emergencias. Estamos capacitados y entrenados para atender desde todo lo que es incendios de diferentes tipos y lo que tiene que ver con los rescates en todas las modalidades. En este sentido, entonces involucramos la parte que es la parte eléctrica, no importa que sea de pronto un operador de servicios de comunicación o de electricidad que haya quedado durante su trabajo en un poste. Entonces tenemos rescate en alturas, tenemos la parte eléctrica, tenemos la parte también en la casa, la atención de emergencias por descargas o fallas eléctricas. Hacen parte también de nuestro diario vivir como bomberos. Muy bien. Regresando un momento al tema del paso a paso, si yo voy a ayudar a otra persona y tengo puesto de pronto un reloj, aretes, cosas metálicas, ¿no me puedo acercar a esa persona? Preferiblemente hacerlo con equipo que no sea conductor. Es decir, todo lo que dices de joyerías, relojes y demás, inclusive las hebillas metálicas de las correas, pueden producir un arco eléctrico, que es que la electricidad vaya del punto donde está hacia estos equipos o hacia estos metales. Entonces, una precaución para uno como persona que va a atender la emergencia es no llevar estos equipos. Llevar prendas de vestir que no sean conductoras o que no tengan hebillas o partes metálicas que ayuden a conducir la electricidad. Muy bien, vamos a la práctica, porque yo veo acá una persona, por decirlo así que lo invito aquí a nuestro set principal a que nos evidencie qué debemos hacer si la persona está ya en el suelo, si está desmayada, cuáles son como esos primeros auxilios que le puedo ofrecer a una persona que acaba de tener un accidente por electricidad. Entonces, como veíamos el paso a paso que decíamos, lo primero vamos a desconectar las fuentes eléctricas. Una vez hayamos bajado los tacos y estemos seguros que en el sitio no hay electricidad, pasamos a intervenir. La intervención es, vamos a buscar la seguridad nuestra y de la víctima. Para ello, entonces, una inspección en todo el lugar. Nos aseguramos que no hayan cableados eléctricos, los retiramos si hay la necesidad, como decíamos, con un equipo aislante. Solicitamos la ayuda, porque por más que nosotros trabajemos como personas, siempre vamos a requerir a alguien que nos ayude. En el momento que la persona está inconsciente, vamos a hacer una maniobra de RCP para ¿Qué la es víctima. RCP? Reanimación cardiopulmonar. Uno de los efectos que se tienen por el paso de la electricidad en el cuerpo es el paro cardíaco o el paro respiratorio o la combinación de ambos. Muy bien.
Para reanimar a una persona inconsciente, nosotros tenemos que ubicarnos, como está el compañero, entre más o menos a la altura del tórax de la persona. Ubicamos el punto intermedio entre lo que serían las tetillas y la intersección con el esternón, que es el centro del pecho. En ese punto ubicamos nuestra mano y las dos manos juntas empezamos a realizar presión para el masaje cardíaco. Esa presión se debe realizar con los brazos completamente rectos. Ok. Si flexionamos los brazos, no estaríamos haciendo nada. Toda la fuerza de nosotros se iría a articular el codo. ¿Cómo sería? Hagamos el ejercicio. Entonces, se realizan 30 compresiones y las compresiones, 5 ciclos de compresiones, aproximadamente 120 compresiones por minuto. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Compresiones es presionar solamente? ¿No como vemos en televisión? Vamos a hacer las 5 ciclos de compresiones. Cada ciclo va de 30 más 2 insuflaciones de aire a la víctima. Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, Ahí deben ser 30. sí. Estas compresiones fuertes para que alcancen para que internamente el corazón alcance a sentir esa presión. La respiración que se va a dar. Cuando llego a 30, debo parar y ¿qué pasa? Se deben dar respiraciones, 2 insuflaciones de rescate. Estas insuflaciones se recomienda o se deben hacer con un equipo de protección. ¿Qué son insuflaciones? Lo que llamamos 2 respiraciones. ¿Respiración Que se boca a llenen, boca? Anteriormente boca a boca. Hoy en día tiene que ir un equipo de rescate. Ok. Porque esto nos ayuda a protegernos a nosotros del intercambio de flujos del cuerpo. Entonces, como rescatista tenemos que estar protegidos nosotros mismos. es un mecanismo de barrera que nosotros tenemos. Claro. Entonces, existen desechables, equipos desechables. Son baratos, se pueden conseguir en cualquier droguería y pues nos permite evitar el contacto con los fluidos de la persona. Muy bien. ¿Listo? Entonces, después de haber después de dado los 30, las 30 compresiones torácicas, vamos a dar 2 insuflaciones de aire a la víctima. Entonces, Estas 2 respiraciones, importante que llenen completamente los pulmones de la víctima. vamos a tratar de hiperextender el cuello de la persona, ¿sí? Digamos, vamos a tratar del mentón levantarlo un poquito para que el cuello se alinee y sí. pueda entrar el aire. Ok. Entonces vamos a dar el aire. Y sigo con las 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que yo vea un resultado, que la persona esté reaccionando. Lo ideal es hacerlo las 5 sesiones, pero si la persona reacciona en la tercera, por segunda o en la ejemplo. tercera, suspendemos el masaje porque podemos inducir nuevamente a otro paro. Entonces, en el momento que la víctima reacciona, debemos garantizar es que la respiración sea de una forma natural. Entonces podemos recostarlo, podemos mantenerlo en la posición con el cuello estirado para que le sea más fácil respirar. O sea que no lo levanto inmediatamente, sino que por el contrario lo dejo en la posición como está hasta que de repente llegue todo el equipo de rescate. Sí. Igual, siempre que haya una víctima por temas de electrocución, es recomendado asistir al centro médico, a la revisión de un especialista en la parte médica, porque no sabemos qué lesiones internas puede haber recibido esta persona después de la descarga. Como podemos recibir quemaduras en la parte externa por donde ingresa o por donde sale la corriente, también internamente ese recorrido de la electricidad pudo habernos afectado órganos internos. Es por eso se recomienda siempre trasladarlo a un centro médico. ¿Qué otra acción podemos tener mientras la persona está inconsciente? Lo importante de estos es no brindar medicamentos, no brindarles ninguna bebida ni ningún... muchas veces le dicen dele un dulce o dele a oler un olor fuerte, porque la persona está inconsciente y no va a reaccionar. Cuando le Ayuda. ponen como alcohol. Le dicen "Ponme ponerle... alcohol a ver si de pronto reacciona. Eso funciona mucho es cuando la persona se está iniciando o está perdiendo. Pero si ya la persona está inconsciente, no va a recibir olor, no va a percibir sabores ni eso. Entonces, lo importante es no ofrecerle nada porque como está inconsciente, en el momento en que vaya a iniciar a respirar, puede atragantarse con lo que le demos una bebida, que darle un vaso de agua o algo. Podemos inducir a que se atragante con el mismo agua. Muy bien.
Vamos a tomar asiento. Regresamos nosotros a la mesa principal. Recuerden, televidentes, que si tienen dudas pueden llamar y comunicarse con nosotros, que tenemos especialistas en el tema. Ya hemos adelantado acá en el Café de la Mañana un paso y es acerca de cómo actuar frente a quemaduras, ¿no? Que también se puede presenciar en este caso. Sí, lo importante de esto, como les decía, es no aplicar remedios caseros. Uno encuentra sin fin de remedios para las quemaduras en esta parte, que café, que cebolla, que la nata de la leche, que cualquiera de estos equipos. Lo importante es atender a la persona, estabilizarla, sacarla del sitio de peligro y solicitar la ayuda especializada. ¿Puedo darle agua a la persona? Si está consciente, sí, porque lo va a ayudar a tranquilizarse. Lo importante es que no sea agua fría, porque el choque térmico también nos puede generar otras consecuencias. Se le puede brindar cualquier ayuda a la persona tendiente a que no consuma preferible nada. Pues el vasito de agua no sirve, pero lo importante es refrigerar la herida. Sí, sabemos si tenemos ya los medios para hacerlo. Esto lo podríamos hacer con el suero fisiológico. Entonces, la bolsita de suero que venden en las droguerías es con quien vamos a atender estas quemaduras para refrescar la herida. Esto no quiere decir... Utiliza su kit de primeros auxilios, su botiquín. Su botiquín. Nada, como digo, nada de cremitas, nada de esto. Van a aliviar en el momento, pero como estas quemaduras pueden llegar a ser de segundo y hasta de tercer grado, quiere decir que han penetrado la capa exterior de la piel. Y allí somos más vulnerables como personas ante las infecciones. Entonces, por eso es mejor asistir directamente a un médico para el tratamiento. Bueno, pues bien, esto es consejos prácticos para aprender a actuar frente a estas situaciones que pueden ser alarmantes, que nos pueden asustar, pero que usted debe ser valiente y saber correctamente qué debe hacer. Así que recomendaciones finales por parte de cada uno para que el televidente pues, pueda tomar y llevarse en casa. Bueno, pues primero que todo, siempre tener, obviamente como costumbre, cada vez que salgamos de nuestros hogares, desconectar toda la parte eléctrica, todo. O sea, obviamente la nevera no la vamos a desconectar, pero ya lo que es equipos de televisión, equipos de sonido, licuadoras, todo. microondas. Los accidentes o los incendios residenciales que se presentan, la mayoría se presentan por cortocircuitos. Entonces, acostumbrémonos a desconectar cada vez que salgamos de la casa. Entonces, esa es una parte importante. De igual manera, ahorita se nos acerca ya la temporada navideña, entonces tener en cuenta no realizar las conexiones una tras de otra en el mismo tomacorriente. Nos generan sobrecargas en estos circuitos eléctricos y estos nos pueden llevar a incendios en las viviendas. También estar pendientes de los niños en los tomacorrientes. Si tenemos niños pequeños en la casa o en el colegio, tener la precaución de utilizar los tomacorrientes con protección para evitar la curiosidad de estos niños en esos equipos. Tiene toda la razón, así que Camilo, José, que hacen parte de Bomberos de Florida Blanca, pues muchísimas gracias y saludar a todo ese equipo que vela por nuestra seguridad. Muchas gracias a usted por la invitación.